Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, perdón, estimados habitués de nuestro programa Observatorio Internacional, en el que pasamos revista a distintos temas de las relaciones internacionales. En esta oportunidad vamos a hacer un programa que estaba previsto hacerlo hace un poco, casi 2 meses, a fines de febrero de este año, al cumplirse un aniversario de la guerra en Ucrania. Por distintas razones no se pudo hacer, pero eso nos ha brindado la oportunidad de, en esta ocasión, contar con, y agradecemos a Esteban Actis, el doctor Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, es profesor e investigador de esa casa de estudios. Muchas gracias por ayudarnos a esclarecer algunos elementos de ese proceso. No, gracias a vos por la invitación, Marco. Ya, un gusto. O vamos a utilizar como pretexto para arrancar el diálogo con un artículo corto que publicó hace un par de meses en Nueva Sociedad, precisamente sobre un año de la guerra de Ucrania. En ese artículo, Esteban hace toda una revisión, básicamente desde las teorías de las relaciones internacionales. Arranquemos desde allí. Una cuestión que tú señalas muy acertadamente allí es que la trayectoria secular de las relaciones internacionales ha estado marcada por periodos de conflicto y de cooperación. Los dos coexisten simultáneamente en los mismos periodos. Tú no le mencionas, pero también me parece que otra de esas dicotomías de las relaciones internacionales es el de cambio y continuidad, que también tiene la misma característica. Y una tercera es esta de que los fenómenos de hoy, las coyunturas de hoy, no son otra cosa que reflejos de tendencias de mediano y largo plazo que están actuando. Puede haber movimientos coyunturales disruptivos con esos procesos, pero en lo general son elementos de una trayectoria de mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, la primera inquietud sería, ¿cabe hablar de primer año de la guerra en Ucrania, de noveno año en la guerra en Ucrania mejor, o como algunos otros lo señalan, de prácticamente el año 19, si no 20, de el conflicto en Ucrania? Adelante, por favor. Bueno, buenísima la pregunta. Nuevamente, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con Marco y con toda la audiencia. A ver, más allá de cuándo se inició esta guerra, poner una fecha, me parece lo que es importante destacar es que la conflictividad, el aumento de la conflictividad de Rusia con Occidente y el estallido de este conflicto bélico de manera muy cruenta, muy inesperado para muchos, con una guerra de tipo tradicional, que pensamos que todo el mundo pensaba que esto era cosas de pasado en las fronteras europeas y en la geografía europea. Hay que justamente pensarla en esta idea de que las fuerzas profundas de las relaciones internacionales. Esas fuerzas profundas nos están marcando ya desde hace unas décadas, pero sobre todo en la última década, estamos atravesando fuerzas centrífugas y no centrípetas. El fin de la Guerra Fría no había traído una idea de fuerzas centrípetas. Las fuerzas de integración, de cooperación, eran las que primaban en las relaciones internacionales, y en las últimas décadas hemos visto un conjunto de acontecimientos que podemos enmarcar en la crisis financiera internacional del 2008, con el impacto que tiene en la economía internacional, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la tensión entre la primera y la segunda economía del mundo, la pandemia del COVID-19 con los efectos disruptivos que eso tuvo en el sistema internacional,
lo que está marcando es justamente un contexto de recesión geopolítica, dirían Jan Bremer y Rubini en un famoso texto de hace más de 10 años. Entonces, en ese contexto de recesión geopolítica, de fuerzas centrífugas, donde cada actor intenta justamente satisfacer sus intereses más allá de acuerdos, normas, instituciones de la comunidad internacional, es que hay que enmarcar la decisión de Putin de ir a la guerra. Más allá de las variables que podemos pensar, la variable individual, el rol de Putin, las variables de agencia a nivel de Rusia, de por qué fue a la guerra, creo que si no se la piensa en el contexto internacional, bueno, no se puede entender por qué justamente esta guerra estalló en 2022, que tiene que ver justamente con ese contexto que está atravesando las relaciones internacionales de cambios profundos en la distribución del poder, de un vacío de liderazgo muy fuerte de los principales actores, que es justamente el caldo de cultivo para que, bueno, un país que se siente amenazado en sus intereses vitales como es Rusia, decida ir a la guerra en 2022. Cuestión que claramente a lo mejor nunca lo hubiésemos imaginado hace 10 o 15 años atrás, cuando el escenario internacional transitaba por otros carriles. Sí, muchas gracias. Ahora, lo que tú acabas de decir al último, o sea, sí, en el momento de la hiperglobalización y ¿cómo es? De los Estados Unidos como dominante único, se creyó efectivamente que el fin de la historia y que todo estaba acabado. Pero como tú lo acabas de decir acertadamente, la crisis del 2008 fue una bofetada porque estalló en el núcleo del mercado financiero norteamericano, anglosajón, y luego se expande al mundo. Entonces, cambió el panorama. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué en tu análisis no tomas en cuenta los enfoques neorrealistas tipo Mearsheimer? Bien, es una muy buena pregunta. La pregunta es fundamental y es una pregunta irresuelta en términos empíricos todavía. Rusia, en la decisión de ir a la guerra, ¿busca maximizar seguridad o busca maximizar influencia? Y esa es la gran discusión dentro de las corrientes realistas. Mearsheimer plantea que el Mearsheimer último, podríamos decir, porque también si uno plantea el Mearsheimer del 2001, de su gran obra, va a pensar que ahí puede haber otros elementos para pensar. Pero esa es la gran discusión. O sea, Putin va a la guerra porque se siente amenazado y que su seguridad está amenazada con la expansión de la OTAN cerca de sus fronteras más próximas, sobre todo con un país como Ucrania, que es un estado tapón clave en la geopolítica rusa, o de lo contrario, en este contexto de río revuelto geopolítico, y donde hay actores como China, que tiene cada vez más influencia, la idea de Rusia es volver a ser un gran imperio, volver a ser un actor protagonista de las relaciones internacionales, con capacidad de influencia y de outcomes, de resultados esperados. Bueno, creo que hay elementos empíricos para corroborar las dos hipótesis. Yo la verdad que no tengo una hipótesis definida. Podríamos decir un paradigma más ecléctico, creo que ambas tendencias están presentes, creo que hay una mezcla de ambas. Creo que pensar que esta guerra es meramente una posición defensiva de Rusia, me parece que nos quedamos cortos. Pensar que solamente hay una vocación neoimperialista de volver a recuperar el rol de Rusia como un actor clave en las relaciones internacionales, pensado en los últimos 300 años de historia, sin desestimar justamente los avances paulatinos que Occidente se ha generado y ha intentado contener a Rusia desde el fin de la Guerra Fría. También me parece que nos quedamos sin una parte de los análisis. Pero creo que es una discusión teórica, empírica, que no está resuelta, pero me parece sumamente interesante pensarlas desde esas dos dilemas. Si Rusia busca maximizar seguridad o maximizar influencia, y me parece interesante. Ahora, tu artículo tú señalas algo que algunas especies de interrogantes o constataciones cuando dices las incapacidades demostradas por lo que muchos pensaban iba a ser una arrolladora marcha hacia Kiev, pero eso es en una concepción y con determinadas
preconcepciones también allí. Entonces, la pregunta es esta. O sea, no cabe también pensar en que, por supuesto, que Putin inició la guerra, violó el derecho internacional, la guerra es una de las estupideces históricas, pero sabemos como estudiosos de las relaciones internacionales, y no solo de la teoría de relaciones internacionales, sino la ciencia política y la formación de los estados, que son un elemento constituyente de los estados nacionales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece a mí, por supuesto que cometió una serie de errores o de malos cálculos, pero también me parece que en las visiones que, sobre todo de Europa Occidental y también desde los Estados Unidos, ven solamente la visión aquella de que quiere ampliar su espacio, reconstruir la vieja Unión Soviética, me parece que no se compadecen, no se demuestran cuando, o sea, es evidente dos elementos, y ahí quisiera tus comentarios. Uno, no se trata de una guerra Rusia-Ucrania. Claramente es una guerra Rusia-OTAN, Rusia-Estados Unidos, por interpuesto o guerra por procuración, como dicen algunos, y en la cual, como dijeron analistas norteamericanos, los Estados Unidos va a pelear hasta el último ucraniano, o nada más. Uno. Y dos, o sea, es efectivamente que yo creo que juzgar las capacidades del ejército ruso por lo que ha sucedido en los 12 meses, febrero 2022, febrero 2023, no se compadece con lo que nos dice la historia. O sea, cuando Alemania quiso invadir la Unión Soviética, entonces puso 1 millón de soldados y una capacidad bélica enorme. Eso no sucedió en ningún momento en el caso de Rusia. Entonces, ¿qué te parecen esas dos reflexiones? Bien, sumamente interesante. A ver, claramente estamos en una guerra proxy. Ucrania es un proxy entre la OTAN y Rusia, eso no queda en duda. Pero el punto es que si llegó a ser proxy, es porque justamente, y ahí creo que sí, todos los analistas coinciden, de que el despliegue del poder militar ruso en Ucrania, que todos los índices, los indicadores de poder duro muestran las capacidades excesivas de Rusia sobre Ucrania, no se desplegaron rápidamente en un corto tiempo como sí pensaba que Rusia se iba a desplegar. Si claramente la resistencia ucraniana hubiese sido menor en términos militares y Rusia hubiese logrado sus objetivos militares, no había muchas instancias para que Occidente financie la resistencia ucraniana. El problema es que la guerra no terminó en el corto plazo y eso dio una endija temporal para que justamente, a mi entender, Occidente y la OTAN comiencen a financiar armamentísticamente a Ucrania, y esa financiación de capacidades y ese intento de equilibrar capacidades es lo que explica por qué en el campo de batalla hoy no tenemos una resolución clara que justamente marque la posibilidad de la negociación en curso, que siempre, cualquier negociación está delimida en lo que pasa en el campo de batalla. Y ahí es justamente donde señalo, bueno, según los autores, y hay un muy buen artículo en Foreign Policy que lo marco en el texto, es verdad que el ejercicio del poder es distinto del atributo del poder. Nosotros los internacionalistas mucho pensamos en la idea de atributo, pensamos el poder como atributos duros, indicadores, rankings. Ahora bien, lo que hay claro, y también Putin removió muchos de sus jerarcas militares, es que los resultados militares que se esperaba inicialmente en Rusia no se lograron, y justamente, a mi entender, es lo que explica en parte la posibilidad de Estados Unidos y la OTAN decir, bueno, no se dan esos resultados, acá vamos a presentar batalla y vamos a financiar con todo lo que tengamos en términos de armamentísticos a Ucrania para garantizar que esa guerra no sea una guerra que Rusia pueda conseguir sus objetivos. Entonces, ahí lo mismo en el plano económico. Todo el mundo pensaba que Estados Unidos, que es una superpotencia financiera, iba a poder rápidamente infligirle daño a la economía rusa, a su moneda, y que en un año Rusia iba a caer 20 puntos el PBI, la moneda sigue de valor un 100%, y lo que hemos visto es que los instrumentos que tiene Occidente, que son muchos,
para intentar ejercer presión económica, en la práctica son menos poderosas de lo que uno piensa en los indicadores duros. Entonces, si la economía rusa hubiese tenido todos esos efectos, es muy probable que también Rusia haya intentado un escape negociador. Pero como la economía rusa, si bien yo creo que en el largo plazo se va a ver afectada, pero en el corto plazo logró capear las sanciones económicas, también mostró la debilidad occidental y estadounidense de movilizar sus recursos financieros económicos, que supuestamente, y si uno mira los números, lo tiene, en el plano de esta guerra. Ahora, una argumentación allí. O sea, si uno revisa el documento de febrero 2019 de la Rand Corporation, donde se plantea todo lo que estamos viendo en el terreno desde febrero 2022 hasta ahora, los objetivos norteamericanos eran muy claros y en parte estaban diseñados en ese documento. O sea, cortar la dependencia europea energética de Rusia, debilitar en términos económicos, en términos estructurales a Rusia y en el maximalismo o provocar un cambio de régimen. Eso es febrero 2019. Entonces allí está claramente desde ese actor sus objetivos allí, que es lo que se va a cumplir cuando una vez Biden en el poder, él con intereses claros también en negocios en Ucrania, con la explosión del Nord Stream, es clarísimo, lo hicieron ellos, no hay a dónde perderse. Entonces, la pregunta es, o sea, y si vemos finalmente el nuevo documento de la Rand Corporation de febrero de este año, febrero-marzo de este año, en el cual dicen, miren, hemos cumplido, logrado nuestros objetivos, esto está costando mucho más de lo que esperábamos, no solo en términos de nuestros aliados, Europa, sino en términos de costo de inflación, dislocamiento de cadenas de valor, etcétera, etcétera. Entonces, dicen, esto hay que acabarlo. ¿Cómo ves tú esas perspectivas? Bien. No, claramente, y ahí es una cuestión muy interesante. Por eso Putin siempre jugó fuerte con las cartas que pudo para intentar una intromisión en la política estadounidense, porque estaba claro que un gobierno demócrata no solamente iba a subir a China en el ring de la primacía norteamericana, sino también a Rusia, cosa que la administración Trump y los republicanos tienen muy en cuenta, sobre todo Trump, de que la primacía está amenazada por China y no por Rusia, y por eso justamente el contexto de la administración Trump, el enfoque hacia Rusia fue distinto. Está claro que Biden ha puesto sus ojos en Rusia, como bien decís vos, intentar cortar la dependencia económica, energética con Europa, y en ese sentido este conflicto se enmarca en esa visión de Washington con respecto a la Federación Rusa. Y es muy interesante porque para Estados Unidos es un gran desafío geoestratégico. Estamos pensando que tenemos un conflicto militar que está estallando en uno de los principales aliados norteamericanos, que es la OTAN y que son los aliados europeos, pero en realidad que es un vestigio de una configuración geopolítica vieja, que es el fin de la Guerra Fría. Simultáneamente tenemos un mundo girando hacia el Asia-Pacífico, hacia el Indo-Pacífico, con justamente un actor como China, que sí efectivamente es para Estados Unidos, y esto lo han dicho todos, lo ha dicho Blinken, el desafío geopolítico más importante que tiene Estados Unidos. Pero Rusia, si uno piensa en términos holísticos, es más un actor más declinante que en auge de su poder, en términos de... entonces, ahora, Estados Unidos se suma simultáneamente a esa batalla, con el riesgo que esto trae también asociar y comenzar a desplazar a Rusia hacia el área de influencia china, con un riesgo que lo estamos viendo actualmente, que eso es evidente, sobre todo en materia energética, porque la energía que Europa ha dejado de comprar la está comenzando a comprar India y China, y hoy China, si quiere resistir, Rusia, si quiere resistir las presiones occidentales, tiene que sí o sí
Apoyarse más en China. apoyarse a China, obvio, de una situación de debilidad. Y China también lo sabe, que Rusia, esta alianza es mucho más asimétrica a favor de China, pero claramente ese eje Moscú-Beijing consolidado es un desafío para los Estados Unidos. Entonces, la prolongación de la guerra para los Estados Unidos tiene un montón de desafíos, no solamente las capacidades armamentísticas y el complejo militar industrial, si puede garantizar en poco tiempo, por ejemplo, darle armas a Ucrania y darle armas a Taiwán simultáneamente, y ya hay algunos indicadores que dicen, ojo, que tenemos un límite fáctico en términos de las Capacidad de producción. Entonces, está claro que para los Estados Unidos, en términos de, si bien se considera un objetivo haber frenado el éxito militar repentino de Rusia, la prolongación de la guerra trae un conjunto de dilemas muy importantes que todavía nadie en Estados Unidos ha dicho, bueno, cómo salimos de esta de una manera ordenada, de una manera que, bueno, puedan estar presentes ambos desafíos. Y acá también una cuestión interesante, la Alianza Atlántica, la OTAN tiene un problema. Para Europa, el principal amenaza a su supervivencia es Rusia. Para Estados Unidos es China. Entonces ahí se ven las tensiones. Cuando Macron va a China, en realidad Estados Unidos está esperando que se ponga el saco occidental en una batalla de desacople con China, y Europa está pensando que China sí es un competidor estratégico, como lo han llamado. La dependencia con China no la piensan cortar, no se piensa en sumar el desacople norteamericano. Y cuando Estados Unidos y Europa le pide mucho más compromisos a Estados Unidos con Rusia, y Estados Unidos lo va a brindar, pero tampoco se va a inmolar en una guerra que no está en su geografía, no hay intereses vitales norteamericanos en juego. Entonces, ese desfasaje en la Alianza Atlántica, me parece que esas tensiones se están materializando ya a un año del conflicto. Ahora, tú dices muy bien también en tu artículo, y me parece que vale la pena hacer un par de reflexiones sobre la cuestión de los actores. O sea, si nosotros consideramos que en el segundo quinquenio de la segunda década de este siglo, muchos hablaban de la muerte cerebral de la OTAN. Recordemos cómo Trump iba a las reuniones de OTAN y despotricaba contra los europeos diciéndoles que cubran los costos de su seguridad, etcétera, etcétera. De esa situación acá en los dos planos, OTAN y Unión Europea, no son, al menos la segunda, una real perdedora del conflicto. Totalmente. Si hay algo que este conflicto va, pensando en largo plazo, pensando en la película y en la foto, va a dar como resultado, es una menor capacidad de influencia de Europa en el plano global. Europa sale mucho más debilitada de esta guerra, más allá de cuál fuese el resultado militar concreto, es un actor que, bueno, esta idea de autonomía estratégica que plantean los europeos, muy difícil de plasmar porque han tenido que recostarse en el poder norteamericano, el poder militar y en el poder energético. Gran parte de la energía que Europa no le ha comprado a Rusia este último año se la ha suplido Estados Unidos. Es muy interesante también. Digo, Estados Unidos es el principal país hoy exportador vía shale oil y el fracking de gas licuado y crudo, que le ha permitido generar una influencia sobre Europa. Y en ese sentido vemos justamente una Europa impotente para decidir el destino de su geografía y del proceso europeo. Uno mira indicadores vinculados a la cuestión tecnológica. Europa es las empresas europeas están cada vez menos a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Entonces, en este sentido, si bien Europa ha logrado, en términos de lo que se pensaba, cierto éxito en desacoplarse la interdependencia con Rusia, la ha profundizado muy fuerte con los Estados Unidos, y creo que justamente el malestar que siente en Europa y algunas señales que ha mostrado el viaje de Macron y de Scholz a China es justamente eso, decirle, bueno, a ver, queremos mostrar cierta autonomía con los Estados Unidos, no estamos acoplados, podemos decir algunos matices que no, que sí, pero bueno, me parece que Europa como geografía central de las relaciones internacionales, que venía ya mostrándose un shift, la guerra acelera esa tendencia de que es una geografía donde los aspectos y las tendencias más importantes de relaciones internacionales van a dejar de pasar por esa geografía. Ya están dejando de pasar y la guerra acelera esa tendencia.
¿Y tú verías que eso podría llegar a un clímax en una disolución de la Unión Europea, una reducción a una mínima expresión? No sé si una disolución del proceso europeo, sí de una mayor irrelevancia sistémica. Me parece que no lo veo como una capacidad de fragmentación del proceso europeo, pero sí ese bloque europeo hoy, y a pesar de lo que dice, por ejemplo, Josep Borrell, de pensar Mm, una Europa más geopolítica, es muy difícil de pensar porque justamente Europa es un enano geopolítico, es un enano. Así es, Uno mira así es, lo que le decía Trump, bueno, en términos de sus capacidades militares, es un actor pensado con China, con Rusia, con los Estados Unidos, un secundario. actor menor. Y en un mundo donde Europa hace 20 años atrás se planteaba como una potencia normativa, en una globalización, Mm, de en otro una tipo. claro, de otro tipo, donde justamente se proyectaba ese soft power, hoy, bueno, si bien hay unas cuestiones de nicho, normativa, el pacto verde, unas cuestiones de cambio climático, es verdad que construir poder desde esa perspectiva es muy difícil en este contexto del regreso de la geopolítica de las relaciones internacionales. Entonces, me parece que la geografía europea, no sé si fragmentada, pero sí va camino a una, en términos históricos, a una menor relevancia o una mayor irrelevancia relativa. Ahora, y en términos de la OTAN, recordando los grandes objetivos que buscaban los Estados Unidos a fines del siglo pasado y antes de la crisis del 2008, de proyectar a la OTAN como un aparato de alcance global. ¿Tú cómo ves, cómo sale de este conflicto? Bien, el tema es que justamente, digo, pensando en los próximos 20 años y en una lógica eh, de visión estratégica de los Estados Unidos, el instrumento principal no va a ser la OTAN, va a ser Ujú, AUKUS, va a ser Quad, va a ser ujú. todos los desarrollos que está desarrollando Por el otro Estados lado. Unidos en el Indo-Pacífico. Ahí se va a jugar los intereses Ujú, vitales de los Estados Unidos. Cómo logre justamente articular sus alianzas con los países próximos de China e Indo-Pacífico y no los aliados tradicionales de la OTAN. Entonces, me parece que ese es el principal problema para la OTAN, que es un instrumento defensivo pensado en un mundo que se está muriendo y que ujú. justamente lo que está irrumpiendo es las relaciones de Estados Unidos con esos actores, pensando en contener la expansión china en todas sus dimensiones, en el plano diplomático, en el plano económico, tecnológico, y también, obvio, en el plano militar. Entonces, me parece que las inversiones de los Estados Unidos van a estar más puestos en esos aliados, en los 5 ojos en materia tecnológica, Mm, que en la OTAN como ese gran eh, mecanismo colectivo defensivo, que si bien ahora, insisto, nuevamente está sobre el tapete, es una estrella fugaz que va a ir amenguando en los próximos 10, 20 años. ujú, ujú. Ahora, por lo que acabas de señalar, ¿tú crees entonces que los análisis geopolíticos, esos viejos clásicos que de alguna manera están volviendo a nacer, no, digamos, estarían equivocados al plantear que Eurasia es el corazón del mundo, y una eventual alianza mucho más profunda que está en construcción entre China y Rusia como poder terrestre de gran alcance? Disputaría el escenario al desplazamiento que tú acabas de señalar, ni siquiera hacia el mar del sur del Asia o de China, sino hacia el Indo-Pacífico. Sí, desde mi perspectiva, y también si uno mira todos los informes norteamericanos del Departamento de Estado, Departamento de Defensa, el Pentágono, las corporaciones como RAND o think tank, lo que justamente están mirando es la centralidad de un shift geopolítico hacia el Indo-Pacífico, y donde la pregunta es cómo va a jugar Rusia en ese tablero, más que cómo va a jugar Rusia en el tablero euroasiático. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el rol de Rusia? Y ahí me parece que más que Rusia, en el largo plazo hay un actor más importante que Rusia, que es India. Ujú, A mí me ujú, parece que cómo se posiciona India en este tablero geopolítico es mucho más importante que cómo se posiciona Rusia. Por eso creo que los objetivos de Estados Unidos son intentar, por lo máximo posible, lo más que pueda, romper o cualquier intento de vinculación entre China e India, que tiene muchos
temas de conflictividad y muchos temas de Fronterizos. acuerdo, totalmente. Y cómo juegue India en los próximos años, por su cuestión territorial, por su cuestión demográfica, por su cuestión tecnológica, me parece que es un actor que es una pieza en el tablero de los próximos 20 años mucho más importante de lo que es Rusia. Sobre todo pensando en los próximos 10, 15 años, una temporalidad mucho más próxima que la actual, que uno ve a Rusia en el centro del corazón geopolítico, pero creo que Rusia, en primer lugar, y la India son las dos piezas claves que hay que ver cómo se juegan en el tablero, pensar justamente cómo se va a manifestar la rivalidad sino-americana. Ya, y para decir un par de cosas alrededor del actor de los Estados Unidos, o sea, ¿cómo ves tú un eventual triunfo de Trump o de algún actor del Partido Republicano en las elecciones del próximo año? ¿Cambiaría radicalmente el escenario? Sí. ¿Cambiarían los procesos que estamos viendo? No sé si radicalmente el escenario, creo que lo que sí veríamos es una postura mucho más alejada de Estados Unidos del conflicto de Rusia y Ucrania. Creo que por eso también Europa sabe que un regreso de Trump es una noción de que Estados Unidos puede soltar la mano a Europa en la guerra rusia-ucraniana, que eso en la práctica sería vayan a negociar desde una debilidad, y donde Rusia va a tener muchas más posibilidades de expandir sus intereses iniciales de la guerra en una negociación, porque claramente no va como está haciendo la administración Biden, a poner gran parte de sus recursos diplomáticos, económicos y militares en el conflicto. Entonces eso creo que si efectivamente sucede, por eso creo que también uno de los incentivos para Rusia, para que esta guerra que tengamos, que se letargue en el tiempo, es justamente esperar qué pasa en la selección norteamericana, porque eso también puede cambiar un poco las posiciones negociadoras. Entonces, si Rusia puede aguantar en el tiempo la guerra, una guerra perenne, creo que esa cuestión que pasa en los Estados Unidos puede cambiar un poco la tendencia a la guerra. Me parece que en esa circunstancia específica sí podemos ver cambios importantes. En términos de largo plazo, en la disputa con China, en la conflictividad estructural con Beijing, creo que no. Lo que vimos viendo en los últimos años, Obama, Trump y Biden, es que va en ascenso, y que la visión bipartidista es justamente que, bueno, el ascenso de China y la convergencia de China es un daño a la primacía norteamericana, que eso no se puede permitir, y que Estados Unidos está dispuesto a boicotear el desarrollo chino tecnológico, cosa que para China esto es, esa asunción, esa percepción, es algo que también no puede permitir, porque eso no solamente afectaría que China se convierta en los 15 o 20 años en una economía de ingresos altos, y atentaría con el desarrollo socioeconómico de su población, sino que se frene ese proceso virtuoso atentaría contra la supervivencia del Partido Comunista Chino y la legitimidad interna. Entonces, China no va a estar dispuesta a que eso suceda, y me parece que en ese sentido, en el plano de la geopolítica Indo-Pacífico y de China lo vamos a ver profundizado, pero sí creo que puede haber cambios en la posición de Estados Unidos con respecto a la guerra de Ucrania. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo que así como vimos los perdedores, los grandes ganadores son el complejo militar industrial y las energéticas norteamericanas? Totalmente. Si uno mira a los ganadores de este conflicto, va a ver que la industria norteamericana, tanto energética como del complejo militar industrial, han salido totalmente favorecidas por una expansión de mercado inédito, y han justamente sido la oferta que Europa necesita, tanto en materia de petróleo, gas y de armamentos. Entonces, en ese sentido, uno mira que esos son unos de los ganadores. Insisto, y si uno piensa en términos geopolíticos, y creo que también muestra la centralidad de Estados Unidos y China, digo, sin un concurso activo de Estados Unidos y China, sin que haya algunos acuerdos básicos entre las potencias, es imposible pensar una negociación factible, más allá de lo que piense en Ucrania y Rusia.
sea, que acá no hay, y ha habido diálogos entre Estados Unidos y China con algún tipo de hoja de ruta avalada por ambas potencias de cómo sale el conflicto, me parece que es muy difícil pensar que más allá de que Kiev y Moscú tengan alguna voz en el conflicto, pueda manifestarse. De ahí, y algo que vengo escribiendo, la centralidad que tiene el vínculo de Estados Unidos y China, este bilateralismo preponderante, porque justamente hace que tanto Europa, dependiendo de Estados Unidos, y hoy cada vez más Rusia, dependiendo de China, hagan que esa cuestión sea posible. Ahora bien, Estados Unidos no va a permitir de ninguna manera que este conflicto sea resuelto por China únicamente. Esta idea de China de manifestarse como un actor que puede sentar a la mesa negociadora, Estados Unidos va a boicotear ese proceso porque no se puede dar el lujo de que así como China ha sentado en la mesa a Arabia Saudita y a Irán, y eso ha sido un éxito diplomático, también tenga la prerrogativa y el prestigio internacional de ser el actor que siente en la mesa a Rusia y a Ucrania y que justamente sea el paraguas negociador de este conflicto. Eso para los Estados Unidos y para el prestigio internacional y la reputación internacional es una cuestión que Estados Unidos no va a permitir. Entonces, pensar que China puede ser un actor que solamente va a sentar a los actores, yo creo que no, porque los Estados Unidos no va a permitir. La gran pregunta es si Estados Unidos y China, en su conflictividad sistémica, pueden ser una sociedad de rivales, pueden tener un paraguas para pensar temas como el cambio climático, la estabilidad financiera, la guerra en Ucrania, que afectan la estabilidad sistémica, si pueden justamente poner un paraguas a su competencia estratégica y sentarse a buscar soluciones negociadas a temas que afectan a ambas potencias. Esa es la gran pregunta. Hasta ahora hemos visto que eso no sucede, la conflictividad inunda los temas donde puede haber una cooperación, no lo hemos visto con el cambio climático, no lo hemos visto con la cuestión financiera, no lo estamos viendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Y tú verías ahí algún espacio para el BRICS? Bien, nuevamente es sumamente interesante. En verdad, a mi entender, BRICS, más que pensarlo en un mundo multipolar de muchos polos de poder, hoy más que nunca está pensado en la capacidad que tiene China, tanto en BRICS como en la Organización y Cooperación de Shanghái, es decir, instituciones que son más sinocéntricas y donde China justamente lleva la voz cantante y puede direccionar esas coaliciones, que desde una cuestión más de un mundo multipolar con muchos polos de poder. Entonces la pregunta es, ¿una ampliación de BRICS? En realidad yo creo que hoy es más pensado en la funcionalidad de China, que justamente en un contexto donde el G20 está fragmentado y donde el multilateralismo está cuestionado, es justamente ampliar en una arquitectura internacional fragmentada mayores márgenes de influencia que de los actores como Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, pueden tener mayor capacidad de influencia en esos bloques. Entonces, nuevamente, creo que la llave y la carta la tiene China, porque justamente las asimetrías de poder así lo indican, y hay que ver justamente qué piensa hacer China en esos bloques. Me parece que hay que pensarlos más de una lógica sinocéntrica y del rol de China, que de la capacidad que tienen otros actores de influir en el plano internacional. Otra cuestión, tú señalas en tu artículo, lo has dicho hace unos minutos también, o sea, y otra de las víctimas es el multilateralismo. Efectivamente, quizás en tu artículo tú pones énfasis en lo del siglo XXI, pero este proceso venía desde mucho antes, o sea, ya van casi más de 3 décadas de debilitamiento estructural, y como tú señalabas, estos desplazamientos de poder a nivel global no se condicen con lo que son las organizaciones multilaterales hoy, su estructura de poder, de voto, de veto, etcétera. Entonces, allí hay una víctima más y la bajísima capacidad de Naciones Unidas, de la propia Unión Europea y de organismos regionales para incidir en el tema parece grave, ¿no? Porque cuando más se necesitan esas voces multilaterales, no existen. Totalmente. En ese sentido, a ver, estamos atravesando y volviendo a un clásico de las relaciones internacionales,
que es el texto de 20-Year Thesis de Carr, de Edward Carr. Así Me es. parece que justamente lo que tenemos es una situación donde los Estados Unidos tiene como un dilema para los Estados Unidos. Una cuestión dilemática, porque Estados Unidos y Washington puede pararse firmemente sobre la ventaja relativa que aún conserva y tratar de preservar el orden internacional imperante. Como se habla de un orden basado en reglas, es un orden basado en reglas occidentales, un Así orden es. basado en las reglas que justamente la Pax Americana creó, o puede acceder a cumplir con las demandas de los rising powers, sobre todo de China, e ir incorporando reformas a la arquitectura que supo crear. Ahora bien, puede acomodarse o oponerse a la nueva realidad. El tema es que si elige el primer camino, el riesgo es aceptar lentamente el declive relativo de los Estados Unidos y el fin de supremacía global y la posición hegemónica. Ahora, si elige el segundo, el riesgo es una confrontación a la realidad que termine provocando justamente un conflicto bélico. Entonces, en verdad, el multilateralismo está herido porque justamente el multilateralismo y los órdenes internacionales están precedidos de las razones de poder. Cuando se alteran esas razones de poder, es indefectible que esas pautas, conductas, reglas, instituciones que se habían creado, sienten el impacto. Y bueno, esta guerra en Ucrania es una manifestación, como bien decís vos, muy fuerte, pero en realidad lo que venimos viendo es eso. Y en realidad, los poderes emergentes, y acá también, digo, la visión liberal de Eikenberry era, bueno, los poderes emergentes, los rising power, una vez que asciendan a la estructura de poder, se van a sentir muy cómodos con esas instituciones, y más que cambiarla van a querer usufructuar. Bueno, en realidad China justamente tuvo esa situación de usufructuarla, pero llega en un momento donde comienza a existir mayores cambios para que pueda satisfacer los intereses, en este caso de la expansión y la influencia de China, y no se ven resguardados. Entonces, por eso tenemos los BRICS, por eso tenemos el Banco Asiático de Infraestructura, por eso tenemos la puja por tener mayor peso en la OMC y en el Fondo Monetario Internacional, y ahí está una tensión inherente y estructural del multilateralismo, que es ese G0 que hoy se manifiesta, ¿no? Donde no se puede o no se ha podido traducir esos cambios en las instituciones existentes. Para ir terminando y visualizando un poco el futuro, de lo que te he escuchado y lo que he visto en tu artículo, tú eres más bien escéptico de la posibilidad de que haya, al menos en este año, una negociación. Sí, muy escéptico. Creo que a todos los actores intervinientes, salvo a Ucrania, pero bueno, Ucrania la verdad que sé que menos capacidad de voz y peso tiene en este conflicto, pero es que está sufriendo los mayores costos en términos territoriales, en términos de bajas físicas, en términos de infraestructura energética y demás. Creo que ni Rusia hoy está pensando que esta guerra termine funcional, sobre todo pensando en lo que charlamos antes de qué pasa en los Estados Unidos. Para Estados Unidos tampoco se ve, si bien hay riesgos en largo plazo, que esta guerra esté causando muchos perjuicios a Estados Unidos. Por el contrario, Estados Unidos logra que Europa esté cada vez más subordinada a sus intereses, expande actores transnacionales como son el complejo militar y el complejo energético, o sea que no hay ninguna necesidad urgente de que esto termine. China tampoco, la verdad que China se siente cómodo porque hace que Estados Unidos tenga que estar simultáneamente en dos tableros y dividiendo recursos, hace que Rusia, una expansión de la guerra, necesite a China cada vez más, y esa alianza o ese eje Moscú-Beijing es claramente una situación donde la simetría está del lado de China, y donde China puede comprar, por ejemplo, recursos hidrocarburíferos a precios subsidiados, en un contexto donde China tiene también una necesidad continua de comprar y de ser un país deficitario energéticamente. Entonces, no me parece que ningún actor hoy sea funcional que se termine el conflicto, y por eso la guerra perenne creo que es el escenario de base más, a mi entender, con mayores probabilidades de que se suceda. Ahora, es verdad que ese escenario perenne tiene un montón de riesgos. Así es. El riesgo nuclear, el riesgo de un error de cálculo en las percepciones, el riesgo de que un actor justamente cambie esa situación. Entonces, es verdad que es una situación donde esa guerra perenne puede traer un conjunto de riesgos muy importantes. Y para Rusia también, digo, Rusia lo está apoyando en actores
mercenarios como Wagner, Ujú. son actores que se lo empodera y después hemos sabido que esos actores, una vez que tienen poder en el territorio, juegan sus propias reglas, independientemente de quién los financió. Entonces, también para Rusia esto es una situación de mucho riesgo, pero me parece que no están dadas las condiciones para que hoy haya un fin de un conflicto y una negociación en puerto. Ujú. Y para terminar, una pregunta en el campo de la economía política internacional. El tema es, ¿tú ves que es inexorable esa tendencia hacia una globalización fragmentada con un despliegue de las cadenas globales de valor y es el desacople, a pesar de las advertencias serias del último informe del FMI que dice, miren, eso va a ser muy, muy costoso para todos? ¿Tú ves inexorable ese camino o está atado muchísimo a la continuidad de Biden? Bien, no, lo que sí creo es que más que hablar de desglobalización o de slow globalización y demás, está pensado en términos de los flujos cuantitativos, estamos teniendo un cambio cualitativo de la globalización. Ujú, ujú, Y eso es algo también, un texto que escribí en una revista brasileña, en el SEBRI, estamos en una globalización de riesgos. ujú, Y es justamente que esa globalización hoy en día tiene un conjunto de riesgos geopolíticos sobre todo, pero también riesgos vinculados a la entropía, al cambio climático, que hace que empezar esa globalización de costos, de cadenas globales de valor, donde todo lo único que se busca es maximizar los costos del ujú, just in time. Todo eso es verdad que hoy está tensionado, ujú. y lo que creo que vamos a ver va a ser no una nueva Un retorno. globalización, Ujú. pero sí en algunos sectores muy estratégicos, muy sensibles, vamos a ver cadenas globales cortas de valor, con un Más rol muy localizadas, más regionalizadas. exactamente, friendshoring, nearshoring, vamos Friendshoring. a ver, en Ujú, algunos sectores, no, esto no se va a ir a toda la globalización, y una tensión, vamos a ver, estamos viendo una tensión permanente entre la lógica de las corporaciones, que lo que buscan es eh, diversificar riesgos, y lo que no están pensando en acoplarse a los intereses de los estados, pero sí se dan cuenta que los riesgos, entonces buscan diversificar riesgos, y una lógica estatal que sí está intentando romper esas cadenas globales de valor. Pero los actores son las empresas transnacionales, entonces así estamos es. viendo un Elon Musk que se va a invertir a México y está intentando sacar un poco de la producción de China, pero no es que se va de China, Ujú, ujú, diversifica riesgo. Estamos viendo las empresas taiwanesas como TSMC o como las coreanas Samsung que están aprovechando los incentivos a producir más en los Estados Unidos, pero esto no quiere decir que no van a dejar de venderla a China. Entonces, esas tensiones entre el capital y los estados la vamos a ver en algunas cadenas globales sensibles, tecnológicas, semiconductores, biotecnología, minerales inteligencia críticos, artificial. claro, minerales críticos, en algunos sectores salud, como fue con la Ujú, pandemia, algunos ujú, sectores los estados van a querer tener un mayor control, esta idea de secure trade en vez de free trade, pero ujú, no creo que eso aplique a una fragmentación y una desglobalización absoluta de lo que hemos visto en los últimos 20 años, sino que ujú. justamente estamos viendo cambios cualitativos. Ahora, para terminar con una que aterrice en la querida Argentina, es una pregunta. O sea, como hemos visto, como potencia declinante, los Estados Unidos conserva básicamente su poder militar y el dólar. Las sanciones están demostrando sus limitaciones ahora porque a pesar de que nunca en la historia ha existido una batería tan grande de sanciones, también vemos que en el fondo son ineficaces o son muy lentas en dar resultados. Entonces, la pregunta sería, efectivamente, esos esfuerzos para reducir el papel del dólar en la economía mundial no son de ahora, vienen de por lo menos unos 40 años atrás al menos, pero vemos, sí me parece que cabe reconocer que desde en los últimos 2 años, o desde Trump incluso, el proceso se ha acelerado y más en los últimos 18 meses. Entonces, si bien la diferencia, la brecha es todavía enorme, pero ya da una tendencia. En ese contexto, ¿cuán sensato sería para Argentina pensar en la dolarización? Bueno, a ver, yo creo que el problema de la dolarización de Argentina, que es una discusión que se está dando, bueno, y se pone a Ecuador como ejemplo, creo que es un problema mucho más de tipo de política económica,
los prejuicios que tiene atar, más allá de la cuestión de si el dólar es una moneda o no declinante, atar la moneda nacional y perder... Exacto, amputarte la política cambiaria. Claro, Y digo, monetaria. Con el dólar, con el euro, con cualquier moneda de un país, una potencia asimétrica, creo que es un error gravísimo, y si Argentina decide ese camino, sería para mí un error estratégico fundamental por las posibilidades que da la política monetaria de un país como el tamaño de Argentina. Si Argentina dolarizaría, sería el país más poblado del mundo y con mayor PBI externo. Porque hasta ahora hemos visto casos, y Ecuador es ahora el caso más importante, pero hemos visto todos pequeños países. Ningún país de una economía de renta media como la Argentina ha dolarizado. Sería un experimento único en el mundo. Entonces, si nadie ha dolarizado, es porque claramente tiene mucho más costos que beneficios. Exacto. Pero bueno, eso por un lado. Por el tema eso es una gran pregunta. A ver, no se puede reemplazar algo con nada. La principal fortaleza del dólar es que justamente no hay una alternativa creíble, viable. La moneda china, digo, sigue teniendo un montón de limitantes para internacionalizarse. Así es un país que tiene control de capitales, donde justamente ningún actor internacional va a confiar en una moneda donde no pueda tener libre disponibilidad. Entonces, lo que uno mira es que en verdad estamos teniendo una pérdida del dólar relativa por una mayor diversificación de los actores en las monedas de nacionales. ¿Qué pasa? Exactamente, o apuesta al oro, pero en realidad hoy no se está mirando de que haya una capacidad de que un actor, como el caso de China, u otro actor pueda reemplazar la hegemonía del dólar. Y creo que el dólar tiene un problema, más que de los competidores, es interno. Así es, el de la enorme deuda. Sí, la enorme deuda, la política de la Fed, cada vez más cuestionada por los propios norteamericanos, la polarización política que hace que se desconfíe de las instituciones norteamericanas. Entonces, el principal problema del dólar y ese privilegio exorbitante que hay en Estados Unidos, me parece que está fronteras adentro, y cómo Estados Unidos va a manejar su problema institucional, su credibilidad en el mundo, que lo que pueda hoy reemplazar una moneda alternativa a el dólar. Entonces, en ese sentido, si bien estamos viendo tendencias donde China tiene, por ejemplo, el renminbi, un mayor rol en transacciones comerciales y demás, también para China la internacionalización fuerte de su moneda y un dólar débil es un problema. Gran parte de los bonos del tesoro de China están en dólares todavía. Así es, las reservas. Claro, eso sería un boomerang muy... Entonces, la estabilidad también de China financiera depende del dólar. Entonces, yo creo que en ese plano, y ahí lo señalo en el artículo, en el plano monetario, la transición del poder es incompleta. Hoy, digo, China, si quiere ser una potencia hegemónica plena, va a tener que en algún momento tener un rol mucho más activo de su moneda, pero eso le implica un montón de costos. Responsabilidades. Y responsabilidades que hoy China no está en condiciones dispuesta a aceptarlas. Exactamente. Entonces ese es un gran tema a tener en cuenta, pero sí me parece que lo que estamos viendo es una mayor diversificación de los países en sus instrumentos monetarios, sobre todo en materia comercial, donde claramente si se puede reemplazar el dólar del comercio y evitar esos costos de intermediación, lo están haciendo. Lo está haciendo Brasil, lo va a hacer Argentina. Eso sí creo que es una tendencia comercial inexorable. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Esteban. Me ha dado mucho gusto. Yo espero que te hayas sentido cómodo y que te haya gustado este intercambio que nos genera una serie de preguntas y más que certezas, escenarios abiertos, tendencias en curso. Bien, desde ya esperamos contar contigo en alguna otra presentación que nos concentremos exclusivamente en economía política internacional. Ha sido un gusto, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, tus Marco, últimas palabras. No, gracias a vos y bueno, a toda la audiencia, a la querida gente de Ecuador. Bueno, es un placer poder y aprovechar la tecnología para estos intercambios que nos permiten platicar y dialogar sobre los temas internacionales. Y como siempre digo, nuestros países latinoamericanos, más allá de las coyunturas críticas domésticas, necesitan pensar en clave global, porque gran parte de sus desafíos y sus oportunidades están pensadas de lo que pasa afuera. Entonces es una necesidad imperiosa pensar lo que pasa en el mundo para justamente pensar en proyectos políticos, económicos que puedan lograr salir de esta situación de incertidumbre, inestabilidad y periferia que cuentan nuestros países. Sí, justamente ese sería
quedó ese tema pendiente, o sea, reflexionar todos esos escenarios, cómo le pegan a la región, qué desafíos nos plantean. Será para una próxima oportunidad. Ya, muchísimas gracias, Esteban, muchas gracias, estimados oyentes, hasta la próxima. Adiós. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.